Qué vergüenza, por favor. ¿Y aquí qué se hace? Hola, chicos. ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a Bienvenidos! Bienvenidos a Bienvenidos. Buenas, aquí estamos otro día más con Miguelín. Pondré por la pantalla el primer vídeo que hicimos juntos, que fue sobre viajando solos, básicamente, hablando de cómo es viajar solos y demás. Y como no nos callamos en ese vídeo, dura 40 minutos y aún así tenemos mucho más que decir. Hemos dicho, vamos a hacer una segunda parte. Así que como hoy ha salido el sol, nos hemos venido al campito y hemos dicho, vamos aquí a hablar. Claro, os moríais de ganas de que llegase este día y ya está aquí. Nada, igualmente os recomiendo que si no habéis visto el vídeo anterior, vayáis a verlo porque pues ahí hemos hablado bastante de cómo es viajar solo. ¿Dónde está el vídeo anterior? Está por aquí, creemos que es por aquí. Creemos que es por aquí. Pero como somos unos youtubers de mierda, pues no estamos seguros. Exacto. Y además también hice un vídeo de preguntas y respuestas sobre el sudeste asiático en general. Por si tenéis como más dudas aún, también os lo voy a poner por aquí. Y así tenéis un montón de vídeos que ver. Ese por aquí. Entonces, en este vídeo vamos a hablar de por qué creemos que viajar al sudeste asiático es el mejor destino cuando quieres viajar solo por primera vez. Sí, es como el destino perfecto porque es que, sinceramente, reúne todo lo importante de cara a tener un buen viaje. Sí. Sea lo que sea que busques, porque es como muy diverso. Por ejemplo, en mi caso era que fuese un sitio donde pudiese conocer gente, el que fuese un sitio donde fuese más o menos fácil pues moverse pues alrededor y también pues que fuese más o menos económico para bueno pues poder estar durante bastante tiempo sin que eso me supusiera arruinarme y arruinar a mi familia. Y también son países que suelen ser bastante seguros, que eso también es un plus, sí, sobre todo cuando viajas solo. Simplemente el saber que de normal es seguro, lógicamente en todos sitios te puede pasar algo, pero creo que eso es en cualquier parte del mundo. Son como países que te dan un mínimo de seguridad y que, como dices tú, te ofrecen como todo lo que necesitas a la hora de viajar solo, yo creo. Sí, y quiero añadir un punto extra, que creo que es algo que no se dice mucho, pero que realmente cuenta un montón y ahora es uno de los factores que a mí más me importan a la hora de viajar, que es cómo es la gente local, cómo de abiertos son, cómo de dispuestos están como a ayudar. Y en el sudeste asiático es que hay, bueno, por supuesto hay países y países, en general todo el mundo es como muy abierto y muy, joder, pues muy ayudador. Sobre todo diría que en Filipinas y en Indonesia la gente es como de otro mundo, sí, son súper bonitos, eso es precioso. Sí. La siguiente parte que vamos a hablar es de qué tiene de diferente viajar al sudeste asiático comparado con otros sitios, como por ejemplo viajar solo por Europa, o viajar solo por Latinoamérica o por África o por donde sea. Vale. ¿Qué crees que tiene el sudeste asiático para viajar solo que no tienen otros sitios? En esa te toca empezar a ti. Vale, empiezo yo. Creo que en general el sudeste asiático, bueno, lo primero, es muy fácil viajar, como hemos dicho antes, que en otros sitios creo que puede ser más complicado. Las distancias, por muy largas que sean, son factibles, que eso es algo que, por ejemplo, en Europa también pasa, que en general puedes ir de un país a otro bastante rápido porque está todo bastante cerca, pero, por ejemplo, en América no he ido, pero tengo entendido que las distancias son mucho más largas, entonces pierdes muchísimo más tiempo yendo de un lugar a otro. Creo que en general en el sudeste asiático es muy rápido ir de un sitio a otro dentro de lo que cabe y dentro de que estamos hablando de un trozo de continente bastante gordo. ¿Qué más? Creo que la comida es maravillosa. ¡Buah! ¡Buah! Creo que es maravillosa y encima es muy barata. Esa es otra cosa, que pues el precio de las cosas es mucho más barato que, por ejemplo, Europa. O sea, si tuvieras el mismo presupuesto, podrías tirarte en Europa la mitad de lo que podrías tirarte en el sudeste asiático. Yo creo que... Una tercera parte. Sí, lo del precio es importante porque también, claro, al final cuando viajas solo creo que algo muy bonito es el hecho de ser espontáneo, de decidir cada día qué hacer prácticamente mañana o dentro de 2 días. Claro, ser espontáneo es caro en Europa. Sí, es verdad. Entonces, sí, creo que ese lado es algo muy bueno en el sudeste asiático. Lo veo como un muy buen punto medio de muchas cosas porque, claro, por ejemplo, Latinoamérica también es más barato, pero en Latinoamérica tienes que tener un poco más de cuidado por el tema de la seguridad, pero igual en el sudeste asiático la verdad que puedes ir andando de noche con el móvil en la mano y sin prestar atención a nada y jamás ninguno de los dos hemos tenido ninguna situación de intento de robo ni... Bueno, espera, miento. Me pasó en Bangkok, en una zona que era así como de fiesta, intentaron meterle la mano en el bolsillo, pero curiosamente no era un local, sino que creo que el tío era
ruso, era otro turista. Vale. Pero claro, Sí, es que esas cosas en realidad te pueden pasar en cualquier lado. En sitios que haya como mucha gente o ciudades grandes y tal, creo que sea donde sea, puede pasar. sí, en lo de la seguridad creo que hay como una excepción que, pues mira, ya que estamos, lo sacamos aquí, que son las fiestas. En las fiestas sí que hay que tener cuidado. Sí, es verdad. Y también el tema de, pues eso, comidas, cosas así, sí que es verdad que hay que tener un poco más de cuidado que en otros sitios, porque sobre todo si sois europeos o si vivís en una ciudad así grande y tal, al final pues no estamos acostumbrados a la comida de allí, ni al agua de allí, ni a la higiene que tienen allí, entonces sí que es verdad que es probable que te pongas malo, pero bueno, eso yo creo que te puede pasar viajando a cualquier lado que no sea dentro de tu zona de confort. Y también una cosita, aclarar que todo esto que estamos diciendo es desde el punto de vista de unos europeos, en plan de unos españoles. Sí, al final. Nuestro sistema inmunitario es una mierda, pero... Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido, que no es O sea, poco. que bien. No, y que también un poco, pues, alguno tenéis como cierto miedo a qué pasa, ¿no? Si os ponéis malos, porque sí que es verdad que, bueno, alguna diarrea de vez en cuando va a caer. Aceptarlo, pero no es gran cosa. Te vas a hacer caca. Eso es. Y en el caso de que pase como algo más serio, en plan una intoxicación, que se puede resolver, lleváis un buen seguro y los hospitales están bastante bien. Sí, entonces, yo tuve la suerte de que no tuve que ir a ninguno, pero tú sí, entonces, pues bueno, está bien saber que están bien. Sí, hospital approved. Bueno, ahora pasamos un poco como al bloque práctico de por qué creemos que viajar por el sudeste asiático, bueno, las partes como prácticas y buenas que tiene, que yo creo que son, por ejemplo, que ya lo hemos mencionado un poco por encima, pero todo el tema de transporte, de que está todo como muy bien conectado y siempre tienes una forma de llegar de punto A punto B, que eso a mí me ha pasado en otros países que a lo mejor cuesta muchísimo más ir de un sitio a otro. Creo que en general en los países bueno, en Filipinas creo que era el país en el que peor estaba el moverte de un lado a otro, 100%. pero porque son muchísimas islas, entonces pues o tienes que coger vuelos sí o sí, o barcos que van bastante lentos, o creo que en general moverte es un poco más complicado. Pero aparte de Filipinas, yo en los países en los que estuve al menos sentí que era como muy fácil moverse. Encima barato, flexible, tenías como muchas opciones, entonces está genial porque tienes esa libertad que decías tú antes de decir, pues mañana me apetece irme a otro lado, pues es muy probable que lo puedas hacer porque va a haber transporte desde donde estás hasta donde quieres ir. Tal cual. Y bueno, hablando sobre esto, hablemos de motos. Hablemos de motos, vale. Me gustan las motos. A mí también. Sí, eso es otra cosa que, por ejemplo, en Europa es mucho más probable que si quieres hacerte un viaje así largo, bueno, sí, puedes tirar de trenes y demás, pero si quieres más libertad probablemente tengas que alquilar un coche y sea como todo un poco más complicado. Y caro. Y caro. Muy caro. Sí. Que también te puede pasar en otros países, pero siento que en el sudeste asiático, o sea, si quieres ir a hacer un tramo más o menos medio, que no sea en plan recorrerte todo el sudeste asiático, como bueno, que hay gente que aún así lo hace en moto, puedes alquilar una moto y tener completamente libertad para moverte donde te dé la gana y pues eso está súper guay, porque por la libertad que te da. Pero también hay que tener un poco de cuidado, que esa es otra cosa, que lo que hacemos todos los europeos es, venga, una moto, que es muy fácil de manejar, pero no estamos acostumbrados ni a circular por pues con esas reglas que tienen ellos, que no son las mismas que aquí para nada, ellos se entienden, nosotros no. Ya. Y luego que también, que muchas veces, a mí me pasó, yo el primer día ya me arrollé contra un restaurante, básicamente, que no pasó nada, todo el mundo bien, yo me hice una herida en la pierna enorme, pero es que lo más ridículo es que yo estaba parada. Fue el restaurante el que se chocó contigo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero la mayor parte de accidentes en motos son de turistas, no de locales. Sí. Es famosa la isla de Koh Tao por el tema del buceo, pero ahí es muy común, porque es como una islita pequeña, que todos los turistas se cojan moto y mucha gente lo hace por primera vez. Sí. Y no he visto... Como ahí es que andaba por la calle y veía gente pues con arañazos gordos, con muletas. Es verdad. Y hasta vi un accidente de moto recién ocurrido, donde había dos chicas que pues, bueno, se habían salido de la carretera y estaba... Es fuerte ahí. Sí. A ver, en el sudeste asiático tienes que usar la moto. Si no te ves con seguridad... O sea, tienes que usar la moto. No, si no te ves seguro, no lo utilices, no lo hagas.
pero yo creo que es muy fácil llegar a ese punto de sentirte seguro. O sea, empieza la primera vez que lo cojas, bueno, lo primero, lógicamente, si ya tienes carnet de conducir y todo eso y sabes circular, perfecto, si no, pues no lo hagas. Da igual, se la pela ahí. Si estás acostumbrado a conducir, yo te diría que la primera vez que cojas la moto, lo cojas en un sitio que sea bastante, en plan que las carreteras estén bastante bien, que no haya ninguna ruta rara, que tú sepas que solo necesitas la moto de ir a punto A a punto B y que las carreteras son buenas, y así cojas un poquito de práctica y de confianza. Y una vez ya la has cogido un par de veces, ya te vas a sentir con muchísima más confianza como para moverte en general en otros sitios. Con cuidado y con cabeza, sentido común. Por si acaso alguno está en mi situación, yo cuando llegué al sudeste asiático no había cogido una moto en mi vida. Claro, pues ahí al principio era como, bueno, no, yo pues voy andando a los sitios, tal, y es verdad que hay buen transporte cuando es como de ciudad a ciudad, hay muchos buses, está muy bien. Cuando estás dentro de una ciudad, ahí para moverte alrededor es muy complicado, no hay metro. Bueno, en Bangkok sí hay metro, pero ¿Ah, sí? Sí, en Bangkok. Pues yo no lo pillé. Pues sí, una vez que ya estás en la ciudad, para moverte es que la moto es muy... Hay tuk-tuks, pero al final es que, claro... Sí, te da más libertad la moto. Al sí, final es como si tuvieras una bici. Sí, tal cual, porque hay veces que te sales como en la ciudad a ver un templo que está parquetado y Sí, claro, eso pues se puede hacer autostop, es una opción, pero es más complicado. Como lo hice fue que llegué y sí que pues en el hostel y tal lo hablé un poco con la gente, lo hablé con una amiga. Yo es que era muy tímido para pedirle a alguien que me ayudase a aprender a montar en moto, pero ella le dijo a un chico japonés que estaba ahí como, oye, ¿le enseñas a montar en moto? Y yo estaba como, joder, qué vergüenza, pero el chico japonés dijo, sí, sí, claro, vente conmigo, yo te enseño. Y me estuvo enseñando y gracias a eso cogí como la confianza después de alquilarme yo mi moto y empezar a usarla. Un abrazo para ese chico japonés, un abrazo para todos los japoneses. Yo le pedí consejo al propio hombre del sitio de motos, o sea... También. Es verdad que hay sitios en los que a lo mejor te ponen más pegas o si ven que no vas seguro, directamente no te alquilan la moto. Claro. Pero este sitio, de hecho, me lo recomendaste tú. Era un hombre majísimo. Bendito hombre. Un abrazo también para el hombre de las motos de Phuket. Y yo a ese hombre le dije, mira, yo he cogido alguna moto eléctrica alguna vez, pero fue hace muchísimo tiempo. Explícame lo básico, en plan de cómo arrancar, cómo acelerar, cómo frenar y poco más. Y como las motos es verdad que son súper simples las que te suelen dejar, también te recomiendo que cojas una moto lo más simple posible, que no te cojas una así súper complicada con marchas y cosas así raras. No os flipéis con los centímetros cúbicos, cojadlo de chiquitos. Y me lo explicó en 2 segundos. Hice tú, vale, ya me sentí como lista y tiré. Vale, ahora vamos a pasar como al bloque un poco más social, ¿no? Que al final, al viajar solo, pues muchas veces, bueno, depende lógicamente de cómo seas, esto ya lo hablamos en el vídeo anterior, que depende muchísimo de cómo seas tú como persona y qué plan lleves a la hora de viajar, pero normalmente cuando viajas tipo mochilero solo, también quieres conocer a gente. En general, en los países del sudeste asiático, todo el mundo va un poco con el mismo plan, y hay tantas actividades, tantos hostels y tantas oportunidades para conocer a gente que es muy fácil que, aunque seas una persona tímida, conozcas a gente. O sea, aunque te propongas no conocer a gente, vas a conocer a gente. Exacto. Sí. Entonces está muy guay porque sabes que tú puedes poner los límites, tú puedes decir cuándo quieres conocer a gente y cuándo no. Y siento que en otros países a lo mejor no hay tanta gente yendo con el mismo plan y tanta gente yendo de mochileros como para que conozcas a gente todo el rato que quieras conocer a gente. Sí. Sin embargo, en el sudeste asiático siento que da igual un poco dónde estés. Hay zonas en las que lógicamente hay más turismo que otras, pero en general, si quieres socializar, vas a encontrar el lugar. Realmente, si lo que quieres es estar tú solo, te lo tienes que currar bastante. Puedes irte a ciudades donde no sean conocidas el 99% del tiempo. Bueno, siempre y cuando estés, bueno, sobre todo en hosteles, que es los sitios... Sí, que si quieres estar solo te puedes coger una habitación privada en cualquier lado y ya está. Sí, sí, es lo guay, ¿no? Que puedes ir intercalando, ¿no? Ahora me apetece más a lo mejor estar yo, pues yo solo más muy introspectivo, o más de descanso, más de comodidad, porque también los hosteles pues sí que son algo, claro, el dormir con mucha gente pues tiene el problema de que alguien ronca. Alguien te va a hablar, alguien ronca, claro. Alguien va a llegar por la noche tarde y te va a despertar. Pero compensa. Sí. Compensa muchísimo los hosteles, que yo cuando empecé a viajar tenía un poco de miedo de eso, ¿no? De cómo era, pero sí que la gente es súper bonita. El levantarte, bajar a lo mejor a la sala común
y ya puedes ver ahí las personas con las que tienes tú como más conexión porque habéis estado hablando la noche anterior y preguntaros pues qué tal y empezar a hablar de qué planes tenéis y que a lo mejor salga algún plan de esa conversación, es una sensación muy bonita. Sí. Así que muy recomendable los hostels. Y también que puedes conocer a gente súper guay, que tampoco hay que romantizarlo porque creo que muchas veces puedes ver en vídeos y tal que, yo qué sé, que conoces... A mí, por ejemplo, me pasó, tuve muchísima suerte y conocí a un grupo de gente con el que me llevé súper bien y luego estuve prácticamente viajando con ellos un mes, pero no siempre pasa eso. Yo, por ejemplo, en otros países sí que conocía gente y sí que como que ya iba coincidiendo con ciertas personas que íbamos haciendo el mismo recorrido, pero no era tal nivel de conexión con otros grupos. Pero sí que siempre vas a tener el momento de, vale, quiero hablar con alguien, quiero, yo qué sé, pasar una comida, comer con alguien hoy. No quiero estar solo. Vas a poder estar con alguien, 100%. Entonces, de verdad que aunque seáis tímidos, aunque creáis que no vais a conocer a nadie, si tú te vas a un hostel y haces actividades, es que vas a conocer a gente. Ya, como te pida que aparezcas en otro vídeo, te voy a tener que empezar a pagar. Es verdad. Ya está, verdad. es el último vídeo en el que Miguel aparece. Dar like si queréis que aparezcan más vídeos. No, darle a... Espera, no. Ahora hay una cosa nueva en YouTube que se llama el hype. Darle a hype. ¿Y qué es el hype? En realidad no lo sé, pero es como un... Creo que, no sé, a mí me pone que si la gente le da hype, a mí me va mejor. Vale. Así que darle a hype, y si le dais mucho hype a este vídeo, Miguel vuelve. Bueno, sí, espera un momento, quería aportar algo de cara a lo de conocer gente, porque nos metes presión ni nada parecido por tener que conocer gente, porque eso, bueno, hay ciudades en las que realmente hablas con la gente del hostel y no se produce esa química, eso se siente. Es verdad, sí. Entonces, bueno, puede que al principio, a mitad del viaje, pase eso. Claro, al final, al principio es cuando más a lo mejor te hace como sentir algo inseguro de, joder, a lo mejor esto no es para mí, pero siempre hay muchísima gente que viaja, siempre vas a encontrar gente con la que digas como, joder, me siento muy a gusto. Sí. Vale, ahora vamos con un poco el bloque cultural, que creo que es otro punto súper fuerte de estos países que creo que no todas las partes del mundo tienen, que es que creo que lo que ofrece y la diversidad que hay en el país, en los países del sudeste asiático en general, es increíble, porque tienes cosas culturales. Es que da igual el viaje que quieras tener, vas a tener cosas que hacer allí. En plan de, si quieres naturaleza, tienes un montón de sitios de naturaleza, da igual al país que vayas, vas a tener una naturaleza increíble en algún lado. Si quieres comer rico, es que vas a comer rico 100%. Si quieres modo más cultural de irte a templos o ver sitios históricos y demás, tienen también una cultura súper rica, es que lo tienen todo. Sí, y añadiría que incluso si lo que quieres es simplemente desconectar del mundo, darte un descanso, lo que sea, y solo quieres vivir en otro lado, también me parece que hay en sitios muy guays en los que vivir, donde hay un montón de gente, los expats, gente de otros lados. Digital nomads. Sí, nómadas digitales, que todo es barato, entonces pues tampoco te supone como si tienes un break en el trabajo o lo que sea, pues tampoco te supone una carga muy grande, entonces sí. Es para todo. ¿Estás modo explorador? Perfecto, te viene bien. ¿Estás modo retiro espiritual? Te viene bien. Sí. ¿Estás modo surfero? Te viene bien. ¿Estás modo montañero? También te viene bien. O sea, como que ofrece literalmente de todo. Sí. Entonces está muy guay. Si quieres hacer pues también actividades y probar cosas nuevas, también el sudeste asiático es muy buen sitio para hacerlo. Sí. Lo que hacer en Europa pues te cuesta súper caro, esas mismas actividades tenéis un paraíso donde las podéis hacer. Por ejemplo, me viene a la cabeza buceo. Sí, pues por ejemplo. Cuesta mucho menos y la verdad que la experiencia es... Incluso mejor. Sí, es verdad. Sí, o cosas que no puedes hacer en ningún otro lado que te ofrecen esos países que son geniales. ¿Cuál fue tu actividad favorita? El buceo. El buceo, ¿no? O la Hayal, pero bueno. Pues la última pregunta sería ¿a quién no le recomendarías como viajar al sudeste asiático? Que es una pregunta un poco de, yo creo que a nadie, a todo el mundo le recomendaría viajar, pero sí que es verdad que, sobre todo a la hora de viajando solo, ¿cuándo crees que, por ejemplo, si alguien nos está viendo que se está planteando el viajar solo al sudeste asiático, ¿cuándo le dirías, vale, en este caso no hagas este viaje, haz otra cosa? A todos los que nos estáis viendo, sí. Si habéis pinchado en este vídeo es que tenéis curiosidad, sobre todo si habéis llegado hasta aquí.
Sí. Pues a vosotros sí. Pero vale, sí, vamos a poner como los puntos sobre la mesa. Pues yo diría, por ejemplo, si eres una persona que nunca ha salido de su país antes o no está acostumbrada a hacer como muchas cosas sola y demás, sí que a lo mejor irte hasta el sudeste asiático, que es un sitio que está bastante lejos, puede ser como un choque cultural muy grande, que si no has visto ningún otro país aparte del tuyo, pues bueno, puedes estar dispuesto y por el tipo de personalidad que tengas, a lo mejor pues genial, te apañas. Pero sí que es verdad que si, pues eso, no eres una persona que ha salido nunca de tu país, no sabes si vas a estar cómodo en un sitio que no es tu zona de confort y demás, a lo mejor puede ser un choque cultural muy grande y al sentirte solo en un sitio tan diferente, tan fuera de tu país, puede que no lo disfrutes. Entonces yo sí que te diría que no tienes por qué haber viajado solo anteriormente. Yo, por ejemplo, había viajado ya sola un fin de semana, pero aún así yo creo que si no hubiese hecho ese viaje lo habría disfrutado igualmente. Pero sí que había viajado a muchos otros países fuera de España y fuera de Europa antes, entonces sí que yo sabía que pues hay momentos en los que no estás cómodo, pero que no pasa nada. Y que hay momentos en los que hay muchos choques culturales, pero yo eso incluso lo disfruto, pero por cómo soy yo. Si a lo mejor tú no lo disfrutas, sí que te diría pues que antes de irte a un país tan remoto y con una cultura tan diferente, pues otra cosa antes, básicamente. Todo lo que tiene que ofrecer el sudeste asiático es muy bonito, pero sí que es verdad, bueno, pues que la cultura es diferente y que normalmente no es tan cómodo como viajar cerca de casa, pues dentro del país. Entonces, bueno, hay que aceptar y hay que ir con la mente preparada para aceptar cierto grado de incomodidad. Sí. Empezando ya por el vuelo, que son pues unas 10 horas de vuelo. También ya pues esto depende de en qué circunstancias esté cada uno. Vuestro trabajo o bueno, lo que estéis haciendo en este momento en la vida o estudiar, por ejemplo. Las vacaciones que tenéis son cortas. Yo, por ejemplo, no iría a Tailandia por una semana y diría que ni siquiera por 2 semanas. Porque creo que, bueno, claro, esto depende de cada uno. Si no hay otra opción, pues sí, mejor 2 semanas que no verlo. Sí es posible y de hecho yo conozco mucha gente que ha viajado 2 semanas y ha podido ver todo, pero es verdad que vais a viajar como mucho más con un itinerario, cogiendo también vuelos para ir lo más rápido posible y viendo solo como las partes fundamentales, que si queréis viajar así, pues perfecto, pero sí que es verdad que yo creo que uno de los puntos fuertes del sudeste asiático es la capacidad de improvisación que podéis tener allí, en plan de levantarte y decir, pues ahora me apetece ir a tal sitio. Entonces, si solo tenéis 2 semanas, yo os recomendaría que fueseis a un sitio como que recorrieseis menos distancias, como que, por ejemplo, Tailandia, pues solo hagáis el sur de Tailandia, ponte, y ya está. Y tengáis esas 2 semanas solo para ver el sur de Tailandia y si luego queréis ir en otro momento otras 2 semanas, pues genial. Pero si podéis ir más de 2, muchísimo mejor. Estoy de acuerdo. Muy bien. Dejad el trabajo y iros a viajar. Abajo el capitalismo. Y nada, con esto terminamos. Muchísimas gracias por vernos. Espero que os haya gustado mucho. Si tenéis cualquier duda, pregunta, lo que queráis, dejadlo en los comentarios. Todo Vale. hecho. Ahora sí. No Adiós. se ha acabado la memoria, ¿no? No. Adiós. Adiós. ¡Feliz viaje!